La pasada semana arrancaba en Castro Urdiales un curso que nos ha llamado la atención por inusual. Es un curso de iniciación a la meteorología y para hablar de él pues hemos decidido invitar al profesor que lo imparte. Y está con nosotros Alfredo Vallejo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un curso de iniciación a la meteorología. ¿Tú eres meteorólogo? No. Vale, venga, pues a ver, justifícame, ¿cómo sale este curso? Por el mismo título, ¿no? Iniciación a la meteorología. Yo no soy meteorólogo, yo soy licenciado en Geografía e Historia. Yo soy un antiguo profesor de instituto que durante muchos años pues, está impartiendo esta asignatura. Cuando era estudiante pues tuve que preparármela y con el paso del tiempo pues le fue cogiendo cada vez más y más cariño. Es cierto que con el paso del tiempo la información, sobre todo en Internet, es mucho más abundante, es mucho más sofisticada y al final todo ese gusanillo pues llega el momento de la jubilación, como me llegó a mí, y queda ahí, ¿no? Entonces, pues como me gusta mucho mi profesión, me gustaba, pues se me ocurrió plantearle al ayuntamiento de por qué no, un curso de iniciación, que quede claro lo de la iniciación, porque no es un curso para iniciados, es un No curso... vamos a convertirnos en Roberto Brasero de repente. Bueno, a lo mejor sí, Oh, sí, puede pero de momento no buscamos iniciados, buscamos crear iniciados. Es decir, yo ayer, por ejemplo, el primer día les comentaba que yo lo que me gustaría es que nadie supiera nada, porque así para mí como profesor todo iba a ser mucho más sencillo. Yo no soy licenciado, como he dicho antes, en físicas, ¿no? Entonces, claro... Te iba a preguntar ahora, digo, los meteorólogos ¿qué son? ¿Son físicos? Son físicos, Los sí. meteorólogos, que no el señor que nos cuenta el tiempo en la tele, que... La mayoría suelen ser físicos ¿La también. mayoría son físicos? Sí. Ah, vale, yo, fíjate, así en mi ignorancia digo, pues esto, pues yo que sé, uno de redacción que le ha tocado, ahora te toca del tiempo. La mayoría son físicos. Hay gente que son locutores, sin más, ¿no? Pero bueno, la mayoría en la 1, por ejemplo, que es donde hay la información más completa, ¿no? De mayor altura, son físicos, ¿no? Pero bueno, ahí está también la disquisición tradicional, que no debe quedar muy claro para el común de la audiencia, la diferenciación entre la meteorología y la climatología. Uy, de eso vas a explicarlo también en el curso. Eso es muy fácil. Ahora hablamos de ello, pero antes de eso, este curso dura, que eso sí me ha llamado mucho la atención, es un curso de iniciación a la meteorología, pero va a durar 3 meses, no es un curso de una semana, que nos reunimos todas las tardes, no, 3 meses. Sí. 3 meses, no sé es un curso completo, quiero decir. No sé si parece mucho, en principio son 2 horas cada semana, lo dejaremos en un poco menos probablemente, y como yo planteaba en el proyecto que redacté para el ayuntamiento, y en la primera de las charlas pues le comentaba a los que asistían que el abordaje no iba a ser estrictamente científico. En primer lugar, por lo que yo he comentado, que yo no soy físico. Va a ser riguroso. Todo lo que se explique va a ser representando a lo que la ciencia dice. Es decir, no se va a hablar ni de las cabañuelas, ni del pastor del Gorbea, ni del calendario zaragozano, ni de ese joven burgalés que leía esta mañana, que ha predicho no sé qué. De eso no se va a hablar, ¿no? Porque parece que en los últimos tiempos proliferan terraplanistas por todas partes, proliferan negacionistas de cualquier elemento de la ciencia. En ese sentido, no, vamos a ser científicos, ¿no? Lo que pasa que el abordaje va a ser, diríamos, divulgativo. Divulgativo porque es lo que mejor se me da y es lo que yo he aprendido mientras he sido profesor. Es decir, yo he tenido a unos cuantos alumnos allí que estaban atados porque estaban matriculados y la asignatura les podía gustar más o menos que más. Entonces, que no, alguno habría que le gustaría. Yo lo que tenía que hacer era pues intentar, ¿no?, atraer su atención con ejemplos, con comparaciones. Hay una infografía muy buena ahora, ¿no? Entonces, pues todo ese, diríamos, estas herramientas que yo he dominando, pues son las que ahora quiero poner al servicio, pues de estos aficionados a la meteorología, ¿no? Vale, se puede, entiendo que, bueno, en el curso todavía nos podemos apuntar, ¿no?, si nos apetece, o ya no hay ningún tipo de posibilidad. Yo creo que a lo mejor todavía hay una pequeña posibilidad, vale, pero la matrícula ha sido muy alta. Ha tenido éxito, y la gente que ha ido era el perfil de alumno que tú querrías. Yo sería tu perfil de alumna ideal, no tengo ni idea de meteorología, nada. De hecho, te voy a pedir ahora que expliques la diferencia entre meteorología y climatología. Entonces, ¿la gente cumplía ese perfil o ha ido gente que tiene sus propias teorías de cuando la gaviota vuela no sé dónde y el cormorán aparece por tal? No tenía yo un perfil
en la cabeza, ¿no? Yo me imaginaba que la mayor parte de la gente que se iba a matricular serían pues jubilados, pues porque son los que disponen más tiempo, ¿no? El curso se imparte a las 6 de la tarde, entonces para la gente que está trabajando, pues ya volver, pero en principio estaba abierto. Yo a la Concejalía de Cultura lo único que les pedí, hablamos, ¿no?, de gente que tuviera interés, sin más, ¿no? Entonces yo no tenía ningún tipo de ideal prefijado. Ayer cuando fui, pues me sorprendió porque, sin saber muy bien lo que esperaba, ¿no?, en el fondo no era muy diferente de lo que me he encontrado en el aula. Era gente de más edad, sí, pero el comportamiento, la actitud era muy parecida a lo que durante tantos años me he encontrado en el aula. Gente que estaba muy interesada, muy participativa, gente que más bien pasiva, con una actitud expectante y probablemente no van a abrir la boca, aunque están enterados o están interesados. Faltan los alumnos díscolos, espero que no lleguen, pero con solo un día me sorprendió un poco por eso, ¿no? Diferencia entre meteorología y climatología, que decías tú antes. Pues empezamos por el final. La meteorología la estudian, como he dicho antes, en ciencias, las ciencias físicas, y la climatología pues es una asignatura del ramo mío, de la geografía. La geografía. Entonces la meteorología, tan sencillo como que se encarga de estudiar la situación atmosférica del tiempo en un momento y en un lugar. Ya está. La borrasca que está llegando desde Europa y que se nos va a colocar encima tal día. En un momento y en un lugar. Es una palabra muy rimbombante, tiene muchas sílabas, pero es lo que tradicionalmente hemos hablado de el tiempo. Eso es el tiempo, ¿no? Bien. Y la climatología ya es otra cosa. La climatología aborda el estudio temporal de los tipos de tiempo. Es como si fuera una media aritmética de los tipos de tiempo. Pues no sé, aquí en el Cantábrico, aquí en Laredo, habitualmente el tiempo en verano es así. ¿Por qué? Pues porque hay unas normas de durante 30 años, los observatorios meteorológicos, durante 30 años como mínimo, han ido recabando todos los días las temperaturas, las máximas, las mínimas, con las cuales calculan una media, la cantidad de precipitación que ha habido, básicamente son esos dos parámetros, y a partir de 30 años se hace una media aritmética. Entonces, a partir de eso, pues se dice, durante estos 30 años ha habido esto. ¿Ahora qué? Por eso se suele decir, pues esto no es normal. ¿Por qué no es normal? Pues porque tenemos un parámetro anterior. Entonces, pues yo suelo bromear, y la gente que me rodea sabe que a veces los medios de comunicación, precisamente como tú decías, no tenéis por qué saberlo todo, ¿no? Bueno, entonces, pero sí debiéramos contarlo bien. Lo que contemos debiéramos contarlo bien, pero no siempre pasa. Esa confusión entre meteorología y climatología, que por otra parte un alumno de primero de la ESO debería saberlo, porque se la explicamos, ¿no? Es muy fácil diferenciarlo. Es el tiempo de hoy. No se puede hablar de condiciones climatológicas, eso es una aberración, condiciones meteorológicas, o sencillamente hablemos del tiempo. Yo, de hecho, en el proyecto que redacté, aunque en el título hablaba de meteorología, hablaba del tiempo, que es la manera más sencilla. Por eso, cuando hablamos de lo que va a hacer, de lo que puede hacer, de lo que ha hecho, hay que hablar del tiempo. ¿Y el tiempo es fácil entenderlo? ¿Es fácil entender los fenómenos meteorológicos? Distinguirlos. Y yo tengo la sensación... Pero claro, es una sensación, yo no sé si es que ahora nos sobra información y los periodistas damos demasiada información y todos tenemos muchos medios de comunicación a nuestro alrededor, de que ahora hay más adanas, borrasca, o yo cuando tenía 15 años no escuchaba El Señor del Tiempo de Televisión Española, que también puede ser, pero a veces uno tiene la sensación de estar continuamente con un fenómeno meteorológico encima de la cabeza. Es lo último que has dicho, hay una sobreinformación, pues porque hay muchos, ¿no?, medios de comunicación. Y como he dicho, sobre todo en televisión, ¿no?, hay una infografía, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que se producen determinadas circunstancias extraordinarias y se van comentando, ¿no? Pero evidentemente hay sobreinformación. Preguntabas, ¿es fácil? Yo creo que sí. Es decir, los conceptos elementales, como vamos a explicar en el curso, de lo que es la temperatura, las precipitaciones y la presión atmosférica, de qué dependen, yo creo que es muy sencillo. Como decía, el abordaje no va a ser científico, utilizando parámetros, fórmulas, leyes, no. Sencillamente, ¿por qué, por ejemplo, en el Cantábrico la temperatura de verano es menor que en el Mediterráneo? Es facilísimo de explicar. Sin saber mucha ciencia, es facilísimo de explicar. Otra cosa es que también científicamente podemos hacer un abordaje mucho más complejo, ¿no? Pero de manera intuitiva se puede saber. ¿Por qué en las Canarias en invierno podemos bañarnos?
Es muy sencillo. ¿Por qué en el Cantábrico llueve más que en el Mediterráneo? Es muy fácil, es muy fácil. ¿Por qué en España en verano no llueve apenas, cuando en el resto del continente europeo es cuando más llueve? En casi 4 frases lo hemos explicado. Sin grandes leyes, ¿no? Luego, sí, por sin supuesto, grandes complicaciones, sí. Efectivamente. Luego, por supuesto, ¿no? Cuando entramos a hablar de la presión atmosférica, del jet stream, y, bueno, ya entramos en cosas... ¿Qué es eso último que has mencionado? Pues es un elemento atmosférico que es fundamental para la evolución del tiempo. Dicho de una manera simple, intuitiva, es lo que hace que los aviones, cuando vamos desde Madrid a América, sí, tarden 9 horas, y cuando volvamos de América aquí, pues tarden 6, tarden 7. Una corriente de aires o de vientos violentos, ¿no?, que están soplando continuamente, ¿no?, pero que tienen una grandísima influencia. Es el origen, no vamos a convertir esto, pero es el origen de las danas, por ejemplo, en función de cómo esté el jet stream. ¿Ves? Las danas, por ejemplo, las danas habrán existido toda la vida, pero antes no nos las contaban, o no hablábamos de las danas. Yo hasta hace 2 años no había oído hablar de una dana. Sí, lo que pasa es que le han cambiado de nombre. ¿Cómo se llamaba antes? La gota fría. Ah, pues entonces sí había oído hablar de ellas. Es que a veces los científicos, ¿no?, pues buscando precisión académica, ¿no?, la depresión aislada en niveles altos, dana, depresión aislada en niveles altos. Gota fría era un concepto muy gráfico. En las clases dibujábamos lo que era, ¿no?, y se veía muy bien, pero era lo mismo. Es decir, es la causa de por qué desde hace años conocemos que en el Mediterráneo, ahora en otoño, llueve mucho, hay lluvias torrenciales, ¿no? Antiguamente se decía que ha pasado una gota fría, y ahora se dice que ha habido una dana. Cuando en el año 83, por ejemplo, en Bilbao hubo unas terribles inundaciones, se hablaba de una gota fría. Hoy en día se habría dicho que era una dana. Mira, ahora que hemos vivido esta historia de las ¿cómo lo han llamado también? Mareas vivas astronómicas, ¿no? Astronómica. Es que a los periodistas nos molan los titulares, a mí la primera, en esas inundaciones de Bilbao, que claro, no solo llovió en Bilbao, quiero decir, en toda esta zona, ¿se juntó una gota fría con unas mareas vivas? ¿Por eso se desbordó la ría? No, solo fue una gota no tengo fría. El recuerdo, pero la cantidad de agua y de lluvia que cayó ya fue suficiente. Ya era suficiente para que se desbordase la ría. Lo que pasa es que las mareas, eso lo vemos aquí también, pues por la son... En Ampuero, se nos desborda el río cada 4 años. Claro, pero si hay marea alta, la ría, en vez de desaguar, lo que hace es taponar. Y el agua no pasa, pero eso es con una marea alta tradicional. No, cayó una barbaridad de lluvia. ¿Tu afición en concreto a la meteorología cómo nace? Como estudiante. Yo cuando estudiaba en la universidad en la carrera de Geografía e Historia, pues no sé por qué razón, la parte de meteorología comenzó a gustarme. También tuve un profesor, es cierto, que realizaba un abordaje parecido al que me gusta a mí. Él era geógrafo, él no era meteorólogo, es decir, él no era físico. Nos ahorró todas las leyes físicas, con lo cual, pues, dado que éramos una carrera de humanidades, eso nos facilita bastante. Y a partir de allí, pues comienzas a darte cuenta que algo tan complejo como es el tiempo, como es el funcionamiento de la dinámica atmosférica, pues para mentes simples como somos los de letras, pues podemos entenderlo, ¿no? Y es precisamente lo que yo quiero transmitirlo en mis clases, a mentes simples, normales, que hasta puedan tener unos conocimientos académicos básicos, se van a dar cuenta que pueden entenderlo. Una vez que uno entiende... iba a decir las leyes, el funcionamiento, primero los conceptos de la meteorología y luego un poco el funcionamiento de las cosas que influyen en el tiempo que hace. ¿Es fácil saber qué tiempo va a hacer mañana? No. Vale. No es fácil saberlo. Es fácil ver un mapa de isobaras y entonces detectar, eso sí. Pero saber el tiempo que va a hacer mañana, que va a hacer pasado mañana, incluso para los meteorólogos, para las instituciones que se encargan, no es fácil. De hecho, la previsión a corto plazo es relativamente sencilla, la previsión a más largo plazo es casi imposible, a más de una semana es casi imposible. Lo que pasa, como decíamos antes, la presión mediática, sí, claro, por buscar... es que el problema es que preguntamos, porque... cuando va a llegar, sobre todo cuando va a llegar momentos clave, ¿no?, de este país que vive muy en función del turismo o muy volcado del turismo, van a llegar momentos clave, pues Semana Santa, el Puente de Todos los Santos, etcétera. Los periodistas queremos que nos cuenten unos 10 días antes qué tiempo va a hacer. Entonces, en realidad pedimos un poco un imposible, ¿no?, por lo que me estás diciendo.
Hombre, por pedir. Sí, claro, pedir. Y como decía la Biblia, pedir y se os dará. La EMET lo va a dar. La EMET lo va a dar pues porque sabe que tiene cierto compromiso social, pero ellos saben que a más de 4 o 5 días la probabilidad de cumplimiento baja enormemente. Por ejemplo, ahí es luego cuando decimos no aciertan nunca. Efectivamente, yo esta primavera tenía planeado un viaje, ¿no?, a comienzos de mayo, y a 10 días vista, el lugar de destino era un tiempo soleado espectacular. Espectacular, cerca de 30 grados. A medida que iban llegando los días y la previsión se iba acercando, pues iba cambiando, iba cambiando. Al final, cuando fui, pues cayó aguanieve. Y hubo unas temperaturas frías, mucho más frías de lo normal, ¿no? ¿Se equivocaron? No, es una entelequia pensar que a 10 días la previsión sea... Pero a corto plazo, a 1, 2, 3 días, es muy fiable. Es muy fiable, por eso lo que a veces también esa idea común de que los meteorólogos no aciertan nunca es falsa. Nunca ha habido una información meteorológica tan buena como la de ahora. No aciertan siempre. Y probablemente tampoco habremos tenido nunca tantos datos para hablar de climatología como ahora, ¿no? Ahora con esto de las mareas vivas, leía yo, fuentes de AEMET decían que iba a ser la tercera marea viva más importante en los últimos 32 años, porque hay registros de las mareas vivas, o que se preveía que iba a ser. Hay registros de las mareas vivas, quiero decir, en los últimos años se registran las cosas. Bueno, registros hay, desde los años 40 aproximadamente, registros sistemáticos, ¿no? Anteriores, pues un poco más irregulares. Lo que pasa es cierto que al igual que hay sobreinformación, ahora en general las agencias estatales están dotadas económicamente con buenos presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la evolución meteorológica no solo tiene interés mediático, tiene interés económico. Totalmente. Las secuelas de los temporales pues puede generar desperfectos. Las compañías de seguro están interesadas. Las estaciones de esquí, cuando llega el invierno, pues están interesadas en saber si va a hacer o no, va a haber nieve suficiente, ¿no? Entonces, ese aumento de recursos pues se concreta también una información de mucha calidad, y la agencia estatal americana, que es la que tiene más recursos, pues qué raro. Es que tiene... No es que sea raro, es que, bueno, quiero decir, tiene muchos recursos, ¿no? Pero es que tiene la lógica y la justificación que toda la costa este americana es una bomba meteorológica. Sí. Tienen al sur el mar Caribe y al norte, un poco más arriba, está Alaska. Bueno, está Canadá, ¿no? Y esa confluencia a una distancia relativamente pequeña hace que se produzcan fenómenos meteorológicos en que en invierno pueden ser tormentas de nieve espectaculares, y ahora, como sabemos, a final de verano, los huracanes. Es decir, hay mucho dinero en juego, hay muchas horas de trabajo perdidas, muchos edificios que se lleva el viento, muchas compañías de seguro están interesadas, entonces tienen unos algoritmos predictivos que son muy buenos. Lo que pasa que, evidentemente, no aciertan siempre. No. Alfredo, ¿y tú crees que en cuestión de tiempo, de si llueve o no llueve, tenemos mala memoria? Por ejemplo, ¿hace cuánto que nevó aquí a pie de playa? No me acuerdo, 5 años o así fue cuando nevó la última vez. Creo que fue en el 17. El 17, fue antes de la pandemia, eso sí recuerdo. Sí. De repente nieva. Sí. Y yo creo que siempre hay alguien que dice, o decimos... Pues yo no he visto nevar nunca, ¿dónde se ha visto que nieve no sé cuándo? Hasta que alguien se acuerda, pues yo me acuerdo que en tal año que murió mi abuelo, que murió también en marzo, estaba nevando. ¿Tenemos mala memoria? Sí, lo que pasa que a veces está justificada, ¿no? Quiero decir que la gente más mayor que yo, que ya soy bastante mayor, se acuerda, dice que antiguamente los inviernos eran más duros que los de ahora. Y se dice mucho también, en Bilbao antes llovía mucho y ya no llueve nada, por ejemplo. Pues que los inviernos eran antes más duros, es cierto, está corroborado por las estadísticas. O sea, ahí sí tenemos datos. Que nevara mucho más, yo no voy a decir los años que tengo, pero tengo muchos, ya he dicho que estoy jubilado. He visto nevadas fuertes 3 o 4, fuertes digo, no que caigan 4 copos. No. Entonces, en cuanto a la nieve, nunca ha nevado mucho aquí. Eso está claro. Pero sí que es cierto que el famoso cambio climático pues está trayendo consigo una elevación de las temperaturas. Un cambio, ¿no? Eso mismo. Lo cual no quiere decir que en esos 30 años que yo decía, esa secuencia necesaria, ¿no?, para establecer los parámetros climatológicos, haya variaciones grandes. Por ejemplo, la cachonevada que cayó en Madrid, la Filomena, creo que se llama, ¿no? Sí, Filomena. Pues yo creo que en Madrid tendrían que haber releído mucho la prensa para haber encontrado otro episodio parecido. Y se produjo ahora. Pero luego también hay una parte de, ¿cómo decirlo?,
de bulos tradicionales, esas conversaciones que decía antes, ¿no? Que al igual que una de las frases tradicionales es criticar lo mucho que se equivocan en los meteorólogos, sí, es decir que antes el tiempo no era así. Una parte sí que es cierto. Lo de que en Bilbao no llovía, no he visto las estadísticas en los últimos tiempos. Eso, ¿no? Se dice mucho. La gente, cuanto más mayor se hace, suele decir, cuando yo era pequeño llovía más. Sí. Sí que es cierto, y eso quiero decir, aquí estoy haciendo de altavoz a la ciencia, lo que la ciencia sabe, que por lo que yo he leído en informes, el tipo de lluvia sí que ha cambiado. Es decir, antes el tipo de lluvia era más con forma de sirimiri, de lluvia fina, sí, persistente, de ¿no? Eso mismo, ¿no? Y que ahora es más pues chubascos, que son lluvias fuertes, intensas, que pueden caer durante 10 minutos, un cuarto de hora, luego un episodio. Luego abre el paraguas, ¿no? Cierra el paraguas. Eso parece que las estadísticas lo acreditan. Pero hay como una especie de término medio, ¿no? Parte sí que la memoria es fiable y parte es un poco floja. Y nos tenemos que seguir fiando de los meteorólogos de verdad. Nada del calendario zaragozano, ni el pastor del Gorbea, ni el chico este de Burgos que ahora también predice el tiempo. Cada uno que haga lo que quiera. Yo, desde luego, lo que me sorprende es que los medios de comunicación les presten tanto altavoz a esta gente. Y un poco va en consonancia con lo que decíamos antes, ¿no? La sobreinformación. Parece que la necesidad en este tipo de medios, en la prensa, de estar hablando del tiempo constantemente, porque piensan que venden. Porque del tiempo hablamos todos, ¿eh? Claro. Ojo. Del tiempo se habla mucho. Está lloviendo, entras a un bar a tomar un café, cierras el paraguas para entrar, ¿y de qué hablas del tiempo? Chica, qué mal día, ay sí, vengo no sé qué ponerme, mira los zapatos, del tiempo se habla mucho. Y de repente empieza a hacer calor, y este verano, que no ha hecho muy bueno, o que tardó mucho en llegar el calor, pero luego llega, hacen 4 días seguidos de calor, qué calor, así no se puede vivir. Y del tiempo hablamos todos. Casi como del fútbol. Es la justificación, una de ellas cuando hablaba con Elena García, la concejala de Educación, pues para atraerla a ella, a mi proyecto, ¿no? Eso sí, del tiempo hablamos siempre, hablamos en el ascensor, hablamos en la consulta de los médicos, hablamos en cualquier sitio, ¿no? Porque nos interesa, aunque solo sea como tema de conversación banal. Y que nos condiciona también un poco. Alfredo Vallejo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, enhorabuena por este curso de iniciación a la meteorología y bueno, pues cuando acabe este vendrá el Meteorología 1. ¿Para luego impartir el Meteorología 2? Yo creo que sí, que si la expectación sigue como hasta ahora, creo que sí. Tendré que hablar con la Concejalía de Cultura, a ver. Gracias, Alfredo, un placer. Hacemos una pequeña pausa y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.